Estamos de vuelta en 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la economía peruana, que ha crecido apenas, y este es un señalamiento que tenemos que hacer porque lamentablemente nuestro país en los últimos meses y años pues no ha tenido el desempeño en materia económica que uno podría esperar. Claro, dada la coyuntura internacional también, ¿no? Ha subido apenas en febrero 0.94%. Estas son cifras de INEI. Además, el dólar está subiendo, es decir, está adquiriendo mayor valor contra el sol peruano. Y esto también debe determinar algunas acciones que de pronto los peruanos debemos de tomar. Vamos a conversar con Melvin Escudero. Él es presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones. Melvin, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Conversamos hace unos meses, recuerdo, y la tendencia ya estaba marcada, ¿no? Petróleo a bajo costo, ¿no? Bueno, los metales ni qué decir, que son unos precios que se están manteniendo abajo, y el dólar empezaba a repuntar. No ha cambiado la situación, bueno, solo que, la recesión o los fantasmas de la recesión que se señalaban, pues han bajado, ¿no? ¿Qué se espera para los próximos meses? Además, en año electoral para nosotros, ¿no? Sí. De hecho, hay un elemento de incertidumbre que se respira, pues, no solo en los bancos o en las empresas financieras o en las empresas corporativas, productivas del país, ¿no? Ahora, este ambiente ha llegado ya a la casa, ha llegado, digamos... A las calles, ¿no? A las calles, y las personas comunes y corrientes, el ciudadano de a pie, ahora ya empieza a preguntarse estas grandes incertidumbres, inquietudes que los especialistas pues todavía no tienen una respuesta, ¿no? Y yo creo que es bien importante que le demos una realidad a lo que está pasando. Lo que pasa, muchas veces surgen miedos y temores que pueden estar muy alejados de la objetiva situación real. Entonces lo que sucede es que, digamos, más allá de ciertas conductas que puede haber en términos de psicología masiva, obviamente las expectativas terminan tarde o temprano definiendo si las cosas van a mejorar o van a empeorar. Así es. Entonces acá hay que ser bastante objetivos y sobre todo entender la dinámica de los mercados. Esto que está pasando es algo que ya se veía venir no solo hace 6 meses, esto ha empezado el 2012. Entonces es un capítulo más, digamos, dentro del proceso del desarrollo del ciclo económico global y del ciclo económico local en Perú. Claro, pero lo cierto concretamente es que está tocando el bolsillo de los peruanos, ¿no? Exacto. Sobre todo aquellos que necesitan comprar, en fin, porque asumieron. Lógicamente acá hay un error muchas veces de difusión de cuál debería ser de pronto de asesoría, ¿no? De qué es lo que se debería de hacer, ¿no? Muchos se endeudaron en dólares y ahora pues están padeciendo, ¿no? Muchos peruanos que ganan en soles se endeudaron en dólares y hoy en día el dólar ha subido en muy poco tiempo, será 25% por lo menos, ¿no? Estamos alrededor de 22% desde el mínimo que se obtuvo a inicio del 2012, ¿no? Donde el dólar, aunque usted no lo crea, llegó a valer pues el precio barato de 2.54. 54, ¿no? Claro. Estamos hablando, por ejemplo, autos, bienes inmuebles, ¿no? Que se compran en dólares. Entonces exacto, es como si hubiera subido el bien, ¿no? Esa cantidad, ese 22%. Entonces sí lo estamos sintiendo. Por supuesto, de hecho, las casas y los autos, para todos aquellos peruanos que ganan en soles, ahora son 22% más caros de lo que fueron hace apenas 2 años, ¿no? Entonces, es bien importante entender que aquello que se ha producido en la economía real ahora se está reflejando en la parte financiera a nivel global. ¿A qué me refiero? El factor fundamental, digamos, a nivel mundial del efecto del dólar está en Estados Unidos. Entonces, esa economía tuvo problemas muy serios. A raíz de las recetas para tratar de resolver esos problemas del 2008 al 2010, se generó una caída del dólar a nivel global, que fue autoinducida. Es decir,
Los hacedores de política en Estados Unidos, principalmente el Banco Central Americano, la famosa FED, bajó adrede no solo la tasa de interés, sino el precio del dólar a nivel mundial. Pero ahora la situación ha venido mejorando en Estados Unidos. Sí. Hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque en cualquier país del mundo, si tú usas la maquinita, devalúas la moneda, ¿no? Exacto. Pero ahora el dólar se fortalece. Claro, y lo que está pasando es que esto responde a las leyes de oferta y demanda, ¿no? Cuando una economía está en condiciones malas, preocupa a los inversionistas y fugan de ese mercado, incrementando la oferta de dólares en todos los mercados, y eso hace que caiga. Ahora es al revés. Hay buenas opciones en Hay un Estados incremento Unidos. en la demanda del dólar mundialmente. Claro. Y eso hace que el por dólar la incertidumbre, ¿no? Así y es. por eso, como todo está dolarizado, uno se protege con el dólar, ¿no? Claro. Antiguamente uno se protegía, se refugiaba con el oro, ¿no? Pero esto de acá, exacto, y digamos, cuando Estados Unidos estuvo en problema, el oro subió. El dólar caía y el oro subía. Pero no solamente el oro, subieron todos los commodities, ¿no? Hasta el 2012. De ahí ya cuando se cambia, digamos, un poco el equilibrio, y acá entra otro jugador importante en la economía mundial, que es China, que se acelera. China jala todo el mundo en el mercado de metales y commodities, hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tenemos dos factores fundamentales que no dependen de nosotros, dependen de Estados Unidos, dependen de China, que nos han golpeado, ¿no? Nos han golpeado porque han condicionado la desaceleración en la economía. Los números que estamos observando muestran una situación probablemente que para muchos es más débil de lo que originalmente se pensó. Pero lo cierto es que el primer trimestre, todos los analistas sabíamos que era bastante frágil en términos de recuperación. Por ejemplo, la caída en la inversión en infraestructura, que es un elemento importante, ha contribuido a esta bajada del PBI no solo de enero, también de febrero. El fenómeno del Niño, que ya empezó a sentirse, también ha contribuido con el tema de la caída de la pesca, que es bastante pronunciada. Entonces, tenemos un contexto, digamos, muy particular, muy adverso, ¿no? De temas políticos, etcétera, que condicionan, digamos, los números de enero, febrero y posiblemente de marzo también. Sin embargo, tenemos también elementos muy claros en términos de producción, en términos de recuperación de los ciclos, que en el segundo, tercer y cuarto trimestre vamos a tener un comportamiento más positivo en la economía. Entonces, al balance del año, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuánto va a crecer Perú? Así es. Y acaba el Fondo Monetario a sacar su pronóstico, que dice que Perú va a crecer 3.8, no 4 ni 4.5, 3.8%. Ok, que si crecemos 4, 3,5%, que probablemente en ese rango se encuentre el crecimiento de Perú. ¿Eso es bueno o es estamos bien, insuficiente? Estamos bien y probablemente mucho mejor que casi todo el resto de Latinoamérica y mucho mejor que Europa, incluso que Estados Unidos, incluso digamos que otros países emergentes que son líderes, ¿no? Esta subida última, para relacionarlo, del precio del dólar, tiene que ver ya con una coyuntura nacional. También. Esta última parte. Sí, digamos, desde 3.05, 3.06 hasta 3.12, me parece, 3.14 que ha sido en las calles el precio más alto. Y seguramente en algún momento va a llegar a 3.30 y a 3.50. El tema es que ese comportamiento tiene varios componentes. Hay un componente internacional, que no se puede hacer nada. Así es. Pero también hay un componente local. ¿Y cómo se soluciona eso? El Banco Central en Perú tiene una política de intervención bastante consistente. Pero me parece que últimamente no la está usando, ¿no? No, sí la está usando. ¿Sí? De hecho ha estado vendiendo de una manera significativa divisas con el objeto de paliar, ¿no? Reducir la velocidad y la volatilidad de la subida ha podido ser mayor. Por supuesto, de hecho si uno ve otros países de la región, otros países han... ¿Tu moneda se ha depreciado más? En los últimos 2 años, digamos, han habido pues incrementos de niveles de 35, 50, 100%. Entonces, digamos, Perú con 22% aproximadamente de devaluación sigue siendo uno de los países más afortunados en Latinoamérica de no haber perdido tanto su valor. Ahora, sí. En gran parte eso se debe a la política del Banco Central de disminuir la volatilidad cambiaria, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto va a durar esta política? Es una pregunta, digamos, que no solo banqueros están haciendo, sino que también el mercado internacional está viendo con cuidado, porque cuando el Banco Central deja de tener las fortalezas económicas y la fortaleza financiera, pone entonces a todo el mundo preocupado porque efectivamente su política de intervención podría perder
impacto. Y eso prepararía al mercado hacia una subida mayor. Sin embargo, el Banco Central hoy en día todavía tiene una posición muy sólida y muy respetada en reservas, ¿no? A nivel local y a nivel regional, por el tema de reservas y por básicamente su política de consistencia en el tiempo, ¿no? Entonces es una entidad creíble. Claro. A futuro nadie tiene la bola de cristal, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es claro es que la tendencia del dólar es al alza, que la economía peruana, a pesar de la desaceleración que experimenta, todavía sigue siendo uno de los líderes, pero hay que hacer todo lo posible para que el proceso electoral que viene no sea pues un elemento distorsionador de incertidumbre y que genere que la inversión privada se siga parando, o lo que es peor, disminuya, o sea que el capital se vaya del país. Y nuevamente el llamado a la clase política a actuar con madurez y con responsabilidad, ¿no?, en la campaña, para que no se dé este ruido que genera inestabilidad, ¿no?, en particular a los candidatos que ya están armando equipos, a los candidatos que ya están trabajando en planes y que pronto vamos a ver desfilar por el Jurado Nacional de Elecciones, cada uno con su receta, una más pro mercado, otra más anti mercado y otras, digamos, que podrían generar pues dudas e incertidumbres serias, ¿no? Recordemos que ante la oferta de promesas electorales, el mercado no es sordo, o sea, el mercado actúa de manera racional, trata de prevenir situaciones y obviamente lo que los inversionistas locales y extranjeros están buscando es la seguridad y el respeto a la propiedad privada. Así es. Algo que no debe estar en cuestionamiento. Así es. Bueno, y quieren ver gestos, señales, y obviamente el proyecto Tía María, por ejemplo, se ha convertido ahorita, ¿no?, en un elemento emblemático. Claro, ¿no? Es el segundo Conga, ¿no? Ojalá que no, pero digamos, es un elemento que todo el mercado local e internacional está mirando con mucho interés, para ver si logramos esa concertación entre gobierno, clase política y ciudadanía, para poder realmente avanzar en proyectos o en emprendimientos que le hacen mucho sentido al país. Si se manejan adecuadamente, es muy beneficioso para todos. Entonces, no se entendería de por qué alguno de los interesados en este proyecto tiene que patear el plato, a no ser, obviamente, si es que tiene otro interés muy distinto al del progreso y el bienestar del país. Bueno, ya planteadas, digamos, las posiciones y qué expectativas podemos tener de lo que se viene, qué medidas se deberían de tomar, ¿no? Si ya sabemos que el dólar está fortalecido y probablemente se siga fortaleciendo, si ya sabemos que por demanda el petróleo me parece que puede recuperar un poco, pero finalmente no somos exportadores, nosotros tenemos que apuntar a que suban los metales, y para ello sí me parece que todavía no hay nada definido. ¿Qué medidas a nivel, además por supuesto de la estabilidad política que debe existir a nivel local, se deben de implementar? A mí me gustaría hacer notar que hay otro elemento importante que todavía no se ha sentido, pero que va a surgir como un factor clave en los próximos 12 a 5 años en el futuro. En macroeconomía todos sabemos de que las variables económicas fundamentales, desde empleo, producción, ingreso, inflación, tipo de cambio y tasa de interés, están totalmente correlacionadas. Acá tenemos que empezar a mirar con mucho cuidado el tema de las tasas de interés. Y el mundo, a nivel global, está mirando con microscopio cada cosa que dice la Reserva Federal. Porque esto es casi como la profecía preanunciada, ¿no? ¿Va a subir la tasa de interés? Y la respuesta es sí. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, hay promesas. ¿Y por cuánto tiempo? En la Reserva